Ya me presento, mi nombre es Carla Parra, directora de Parra y Asociados, y hoy día vamos a brindar una explicación o mejor dicho, aclarar igual dudas con estas materias en cuanto a las medidas tributarias que han ocurrido principalmente en estos últimos 6 meses, dado que en octubre tenemos contingencia nacional y ahora contingencia mundial por efecto de la pandemia de COVID. ¿Qué vamos a ver hoy día? Tenemos como grandes 3 puntos, como estaba publicado. Voy a despejar un poco acá para que empecemos a mirar. Estaba publicado que teníamos 3 grandes temas. Uno, el primer tema es el primer impacto que nosotros tenemos acá en Operación Renta. Se declararon algunas medidas pro pymes. Entonces la idea es entender estas medidas pro pymes, en qué consiste, en reglas generales, y si alguno va teniendo dudas, como exponía Abigail acá, me puede ir preguntando por chat, y van a ir apareciendo las preguntas y dejamos abierto después un poco el micrófono también para que puedan hacer preguntas. La idea es que yo vaya conversando, explicando estas materias, y a medida que vayamos como terminando ítems o puntos, yo voy a abrir el micrófono para ver si hay alguno que tiene alguna duda, consulta, inquietud. ¿Ya? Entonces está dividido en 3 partes. Uno son las medidas tributarias PYME para efecto de renta, otras son las medidas tributarias PYME para efecto de impuestos mensuales, y la tercera línea es complementaria, y la idea es que en un futuro podamos reunirnos nuevamente, pero es como una pincelada a los nuevos regímenes tributarios que ya están vigentes a partir del 1 de enero del 2020, pero todavía la gente no entiende mucho en qué se trata, en qué consiste, qué soy, cuándo debo definir quién voy a ser como empresa, etc. ¿Ya? Entonces, esas son las 3. Medida tributaria renta, medida tributaria proceso mensual, y los nuevos regímenes tributarios vigentes a partir del 1 de enero del 2020. ¿Ya? Quiero confirmar si me están escuchando a todos mediante un OK en el chat o... ¿Sí? Sí, bien. ¿Se escucha bien? Perfecto, ya. Gracias, Esteban. Ahí, perfecto, ahí siento que ahí están los participantes. Perfecto. Entonces vamos a partir acá con las medidas. Entonces, todo esto está creado en base a la información que el Servicio de Impuestos Internos ha publicado en su página web. ¿Ya? Esto no lo he inventado yo, esto ya está escrito por las autoridades, ¿cierto? Pero le dimos un orden especial para que se comprenda. La presentación va a ser enviada a su correo electrónico por Working Place, ellos ya la tienen disponible, y ahí también están los links de acceso directo para que ustedes después puedan revisarlo. ¿Ya? Entonces, partimos con las primeras medidas. Ahí están entrando la demás gente. Las primeras medidas, en cuanto a pymes, operación renta. ¿Qué significa? Son aquellos registros, ¿cierto? Y declaración que tienen que ver con el mes de abril, pero para el periodo o año 2019. O sea, todo lo que nos ocurrió de enero a diciembre del 2019, nosotros sabemos que debemos presentar nuestras declaraciones, ¿cierto? En el mes de abril, para efectos de poder declarar nuestros impuestos y solicitar el exceso de pago. Una de las medidas importantes que generó el Servicio de Impuestos Internos, generalmente la devolución para aquellos que tenían efecto de devolución de forma por el pago de exceso, esta devolución se hacía en el mes de mayo. ¿Ya? Entonces, todo el mes de abril estaba el proceso de renta, formulario 22, declaración en la plataforma del servicio, y los procesos de devoluciones de impuestos, o mejor dicho, de devoluciones de pago en exceso, empezaban generalmente la quincena de mayo.
Dado la contingencia y la necesidad de flujo de caja, tanto para las pymes y las personas con boletas honorarios, ¿por qué enfocándose a las personas de boletas honorarios principalmente? Porque fueron los primeros servicios que se suspendieron, ¿ya? Todos aquellos que generaron boletas honorarios o estaban teniendo algún servicio, actividad, y estaba respaldado con este tipo de documentos, fueron aquellos que primeramente fueron suspendidos. Además, ellos tampoco tienen efecto de ahorro AFC para poder acogerse a las leyes de proempleo, etcétera, etcétera. Por eso fueron enfocados aquellos que son de honorario. Y entonces, la medida es la anticipación de la devolución del impuesto a la renta. ¿De quiénes? Uno, como ya habíamos dicho, aquellas personas que tuvieron ingresos en el año 2019 de boletas de honorario. Y los segundos son para las pymes. ¿Qué se entiende pyme? Aquellas que tienen régimen simplificado de contabilidad y aquellas que cumplen las características en el sentido de ver. Entonces, la primera plazo o el primer puntapié que se hizo en cuanto a anticipación de impuesto a la renta y devolución del exceso fue en estas fechas. Ya esto lo declara el Servicio de Impuesto Interno. Aquellos que ya hicieron su declaración entre el 1 y el 10 de abril deberán tener su depósito si informaron en la cuenta el 21 de abril. Aquellos que están haciendo todavía su declaración entre el 11 y el 19 de abril, ya que ya es durante esta semana, van a poder tener, si es que no tienen ninguna inconsistencia, si es que la declaración del formulario 22 del impuesto a la renta está ok, deberán tener su devolución el 29 de abril. Esto es, ¿cómo se llama? Es anticipar más o menos 2 a 3 semanas la devolución de impuestos, como estaba generalmente en los años anteriores. Entonces igual son medidas de inyección de flujo de dinero de forma inmediata para muchas organizaciones. ¿Ya? Luego dice que aquellos que generen su declaración entre el 20 y 23 proceden ya al momento normal de declaración de devolución de impuestos, de devolución de exceso de pago, como se hacían los periodos anteriores, 13 de mayo, 18 de mayo y 25 de mayo. ¿Ya? Ojo acá. La declaración de renta, lo que se amplía o las medidas que se van ampliando son principalmente para efectos de devolución y para efectos de pago, pero no de declaración. O sea, estamos en la declaración de impuestos ha sido siempre la misma fecha. Ya entonces, el mes de abril, sabemos, e incluso para efecto de devolución se nos amplía un poco más hasta el 8 de mayo, pero el proceso de declaración misma así igual. Lo que cambia son los plazos de devolución y los plazos de pago. Acá está un poquito más detallado quiénes tienen derecho a esta devolución anticipada, los independientes con ingresos solo a través de boleta honorario y personas naturales afecta al impuesto rural complementario. Las micro y pequeñas y medianas empresas que cumplen los requisitos de ProPyme y renta presunta. ¿Quiénes son los ProPymes? Aquellos que hasta el 31 de diciembre del año anterior estaban acogidos a 14T o a 14A, ya que son regímenes tributarios. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O vamos bien? Todo bien, perfecto. Gracias, Esther. La segunda medida, para efectos de apoyar esta disminución de flujo de efectivo, principalmente, ¿qué significa eso? Los dineros que antiguamente teníamos disponibles por nuestra operación normal, y hoy día están siendo afectados por la no generación de los servicios, cierre de locales comerciales y otros, ha generado que tengan menos flujo, por lo tanto hay otra medida. No todos o no todas las empresas ni las personas se les devuelve el exceso de pago. Hay muchas empresas que durante el año ahorraron muy poquito de PPM o personas naturales que tienen varias rentas, no sé, trabajan en 3 lugares, tienen horarios, remuneraciones, también tienen su empresa y todas estas rentas se juntan al cierre del año y para efecto de la declaración renta no les toca devolución,
Si no le toca, pago. Si no le toca, pago. El régimen tributario principalmente es cómo las empresas tributan en primera categoría. Cuando vayamos al punto 3, ahí lo vamos a detallar con mayor precisión, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba es que hay empresas que no van a tener devolución de impuestos, sino al contrario, les faltó. Entonces, les va a tocar pago. Para ellos también hay medidas significativas. ¿Qué es eso? Ellos pueden declarar dentro del 8 al 30 de abril. Deben declarar en esa fecha. O sea, si ustedes tienen alguna empresa, de un conocido, ustedes mismos que tiene impuesto a pagar, deben declarar hasta el 30 de abril. No lo pueden hacer de forma posterior. ¿Y cuál es el beneficio acá o la medida para PYME? Es la postergación hasta julio del pago del impuesto. ¿Qué significa? Que ustedes declaran hasta el 30 de abril y pueden pagar hasta julio mediante el efecto de diferir el pago, ¿ya?, de este dicho impuesto. Esto siempre ha sido así. O sea, esto no es nuevo, en el sentido de la postergación hasta julio. Los años anteriores también se podía hacer. Lo nuevo, aquí vamos a ir al link del servicio, ¿ya? Esto está todo linkeado al servicio. El servicio ha hecho como un buen trabajo en tratar de informar a las personas. Entonces, creo estas láminas que ustedes también van a tener acceso. Está en la página web. ¿Pero qué significa diferir el pago? Significa que hoy día al servicio le digo, señor servicio, yo hoy día no lo puedo pagar, no tengo flujo, ¿sí? Entonces, por favor, difiérelo, o sea, cóbreme mi obligación en el mes de julio. Eso significa eso, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que los años anteriores igual era así, pero se cobraban intereses y reajustes, cosa que eso hoy día está suspendido. Entonces, yo voy a poder pagar en julio de forma declarando obviamente en abril y pago en julio. Se va a generar un giro en el mes de julio, pero este va a ser por el valor del impuesto a pagar. Y no va a haber ni multas, ni reajustes, ni intereses, ¿ya? Entonces, aquí suspendieron el efecto de los intereses. ¿Sí? ¿Dudas aquí? Aquí es súper importante. El plazo de declaración no se suspendió. Sigue siendo a lo más tardar cuando yo tengo pago el 30 de abril. Si yo no declaro el 30 de abril, no les digo nada al servicio y voy en julio, por ejemplo, a pagar el impuesto, ahí me van a sacar multa de interés. ¿Por qué? Porque no cumplí con la obligación de declarar. ¿Dudas aquí? Y esto es tanto para personas naturales y empresas, para ambas. Bien, ya, continuemos. Entonces, seguimos. Estamos en operación renta, plazo, obligaciones y medidas para poder hacer llevar este proceso. Sigamos. En operación renta, esas son las medidas principales. No hay más medidas que eso. Por lo tanto, si nosotros lo pensamos, es 1, si me toca pagar, puedo pagar hasta julio. 2, si me toca devolución y soy pyme o honorario, me la van a devolver antes. Esas fueron las acciones que se generaron para efecto de medida, para las pymes como medidas de renta, ¿ya? ¿Dudas aquí? ¿Alguna duda en cuanto a sus procesos de declaración a la renta? ¿Ya declararon? ¿Alguna pregunta acá hasta el momento? Veo que no, parece que no. Ya, sigamos. Todo claro. Bien, excelente. Ya, las otras medidas, que es como una segunda patita, pero esto ya a nosotros nos impacta de forma mensual, o sea, mes a mes, ¿ya? Y este mes a mes, cuando salieron las medidas para pymes, pensábamos que aplicaban el mes de febrero, estábamos medio confundidos, pero febrero fue un proceso normal. Para el mes de febrero fue proceso normal.
Las medidas son aplicables desde el mes de declaración, o sea, desde el mes de operación marzo, ahí en adelante. Nosotros sabemos que los meses, el proceso mensual se hace el mes siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que pasó todo marzo y nosotros tenemos plazo para declaración, ¿cierto? Del mes de marzo en el proceso de abril. ¿Cuáles son esos plazos de declaración? Cuando las empresas declaran, ¿cierto? Y no son facturadores electrónicos, que quiere decir que solamente venden con boleta. Ellos su plazo, la regla general es hasta el 12 de cada mes, ¿cierto? Entonces, eso no ha cambiado. Ellos todavía tienen la obligación de declarar hasta el día 12 de cada mes. Aquellos que son facturadores electrónicos también tienen un plazo determinado, que son hasta el 20 de cada mes. Facturadores electrónicos tienen que tener esa condición. Eso tampoco ha cambiado. O sea, nosotros debemos cumplir con las obligaciones de declarar. ¿Ya? Si se dan cuenta, al igual que la renta, nos suspende declaración, no nos da más tiempo para declarar. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las medidas entonces? Las medidas tienen que ver netamente con el flujo de caja de la compañía, con el flujo de dinero. ¿Por qué? Porque aquí sí suspenden pagos. Uno, la primera medida que se da es suspensión de los pagos previsionales mensuales del impuesto a la renta de la empresa. Nosotros sabemos, no sé si saben el concepto de PPM, pero el concepto de PPM es un pago provisional mensual, que es como un prepago para el impuesto anual del siguiente año. O sea, todos los meses voy ahorrando un poquito y me lo entregan o me lo imputan contra el impuesto del año siguiente. ¿Qué ocurre cuando ustedes suspenden, por ejemplo, el impuesto al valor agregado o lo postergan? Porque no tienen flujo de dinero, el cliente no pagó, etc. Siempre estaban obligados de igual forma a pagar el PPM, retenciones e impuestos únicos. Siempre existía esa obligación. De forma excepcional, dentro de las medidas ProPyme, está la suspensión del PPM. ¿Para qué meses? Marzo, abril y mayo. O sea, ¿qué significa eso? Que ustedes, cuando hagan su declaración mensual, pueden suspender, o sea, no pagar nada. No es postergar, es suspender. ¿Qué significa? Que en marzo, abril y mayo, si tomo esta medida, no voy a pagar nada. ¿Pero qué significa? Y aquí, ojo, que esto es como que no se declara, ¿cierto? La declaración y la ventaja es hoy día. Se suspende el PPM, obviamente porque no hay flujo de caja, pero deben tener controlados los PPM en un futuro. Cuando esperemos que se reactive esto, se reactive la economía, se termine en junio, julio, agosto, no lo sabemos todavía, pero sí haya un inicio de la actividad económica y una activación de esta, tengamos ojo con esto, con los PPM, porque yo ya no voy a tener ese ahorro que lo iba generando de forma mensual para el siguiente año, ¿ya? Porque no lo pagué. Entonces, ¿qué hacen o qué debieran hacer? Evaluar a fin de año o los últimos 3 meses, mirando octubre, cómo está la economía, si partieron haciendo actividades económicas, revisar si el PPM que ustedes tienen acumulado, les va a alcanzar para pagar el impuesto del año siguiente y ver las medidas, a ver quizás octubre, noviembre, diciembre, pagar un PPM voluntario un poco más. ¿Ya? Pero ahí obviamente va a ser dependiendo de lo que pase en el futuro. Pero sí, ojo, que deben, ¿cómo se llama? Deben tener estas consideraciones de cuánto ahorraron durante el año. Me hacen una pregunta. Me dicen, para suspender el pago del PPM, ¿hay que dar aviso al sí o simplemente omitirlo en el formulario? Es simplemente omitirlo en el formulario. Ya acá no va a haber cobro, ni multas, ni intereses por efecto de PPM. Si ustedes quieren pagar PPM, aunque sea un mínimo valor, sí lo pueden hacer, pero deben agregarlo de forma manual al formulario. ¿Ya? Perfecto. O sea, vuelvo a repetir lo que nos preguntaba la persona acá. ¿Debo hacer algo? No, solamente debo declarar, incluso la propuesta del Servicio de Impuestos Internos nos está dando en cero. O sea, no hay PPM calculado. Y si yo quisiera pagar un 1%, un 0,5%, un 0,25%, dependiendo de la tasa, lo puedo hacer, pero debo agregar esta información de forma manual.
tips, ¿cómo se calculan los ppm? Generalmente cuando uno es emprendedor o no conoce mucho estas materias, no sabe. Entonces toma valores que alguien le dijo. Pero la realidad es que el ppm se determina, y hoy día el servicio con su automatización en cuanto a los sistemas, son las ventas netas generadas en el periodo. Pero tengan cuidado, por ejemplo, hay negocios que venden cigarrillos, ¿cierto? Y los cigarrillos son exentos. No tienen IVA propiamente tal. Entonces son ventas exentas para ellos, como vendedores finales. Por lo tanto, no aparecen porque no se emite boleta, ni voucher electrónico, ni nada. Pero esas se entienden ventas exentas y debo considerarla también para el cálculo del ppm. ¿Ok? Ahí hay un ejemplo práctico de que debo sumar todas las ventas netas, todas, tanto las afectas como las exentas. Esa es una de las medidas mensuales. Las otras medidas mensuales es, como dice acá, la postergación del IVA declarado. Dice, nosotros estamos acostumbrados a la postergación, ¿cierto?, de 2 meses. Declaramos el 20 de abril y tenemos hasta el 20 de mayo, 20 de junio para poder pagar el IVA postergado. Esta franquicia o esta posibilidad de diferir el pago viene ya hace varios años, ¿cierto? Ahora ocurre como la misma figura, pero esto tiene que ver que vamos a poder diferir en más cuotas nuestros pagos. ¿Ya? Si antes podíamos diferir todo el valor en 2 meses, ahora este valor se va a dividir en cuotas. ¿Ya? Y hay 2 medidas con relación a eso. Una dice que es la postergación en 6 o 12 meses de las cuotas de marzo, abril y mayo correspondiente al pago de IVA de octubre a diciembre del 2019. El año pasado tuvimos una contingencia nacional. Entonces hubo una ley donde permitió pagar en cuotas el impuesto al valor agregado. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, octubre, noviembre, diciembre, había que anticipar un porcentaje, ¿cierto? Un 75, un 50% dependiendo de la pyme, y el resto quedaba en cuotas. Ya, esas cuotas que hoy día quedaron pendientes, o que se deben pagar en marzo, abril y mayo, lo que están diciendo es que se pueden postergar en 6 o 12 meses, dependiendo del tamaño de la organización. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Imagínense, hoy día marzo, y yo había postergado el mes de diciembre, y el mes de diciembre lo postergué en cuotas. Entonces, en marzo tengo que pagar el IVA de marzo, más los PPM de marzo, más esta cuota de postergación del mes de diciembre. O sea, tengo efecto de 3 pagos. ¿Qué está diciendo el servicio? Suspende el PPM, postergue esta cuota de 6 a 12 meses, que son las cuotas de marzo, abril y mayo, que se empiezan a pagar en julio, ¿ya? O sea, me refiero a partir del mes de julio, la declaración de junio. Y hoy mi garganta está muy mala, disculpen. Y empezamos a generar esta suspensión de marzo, abril y mayo, ¿ya? Pero es para las cuotas que yo algún momento generé en el mes de octubre, noviembre y diciembre, cuando tuvimos la contingencia nacional. Dudas aquí, preguntas aquí, es medio enredadito, pero mejor que vayan haciendo sus preguntas al tiro a ver si comprendieron o no. Vuelvo a repetir, las cuotas que yo generé por efecto de impuestos de los meses anteriores de octubre, noviembre y diciembre, por la contingencia nacional, esas cuotas se pueden suspender, ¿ya? ¿Y cuánto se suspenden? 6 o 12 meses, dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Si alguien quiere hacer una pregunta al aire, puede activar, aquí está. ¿Qué meses se suman para calcular las cuotas de contar de julio? Se entiende que sí. Veamos acá. A ustedes después, aquí cómo se accede al beneficio. Acá dice cuánto suspender. Acá dice suspender. Dice, las cuotas postergadas se comienzan a pagar a partir del mes de julio y se presentarán dentro de la declaración.
Y así es, según la dinámica, como todavía no tenemos el ejercicio, con esta publicación, con esta declaración, por ejemplo, si yo postergué marzo en 6 cuotas, después abril, 6 cuotas más, y mayo, 6 cuotas más, ¿cierto? En junio, julio, va a aparecer este monto de cuotas dentro del formulario 29. Entonces, si yo suspendo, por ejemplo, solo marzo, y mayo, y abril y mayo lo pago normal, deberán aparecerme solamente las cuotas de abril. Pero si suspendí abril, mayo y junio, o mejor dicho, marzo, abril y mayo, me van a salir acumuladas, porque no dice otra cosa la explicación. Dice que todo, acá dice, las cuotas postergadas se comienzan a pagar a partir de julio. ¿Ya? Todavía no sabemos cómo va a ser la dinámica del formulario 29, como esto, incluso ahora recién estamos viendo cómo se posterga. Ahora el efecto de la cobranza va a salir una línea nueva en el formulario por el monto a pagar. Tengo otra. No sé si respondí la pregunta esta de los 3 meses. Yo creo que van a salir las 3 juntas, a menos que se diga otra cosa, porque dice que se empezarán a cobrar desde julio. Hola, tengo otra duda. ¿Se puede suspender los 3 meses de PPM? O sea, ¿nunca los tendré que pagar? Sí, el efecto de suspender es decir, no pago. ¿Ya? Pero como les decía delante, no estoy postergando, estoy suspendiendo. Digo, no los voy a pagar. Pero como les decía adelante, en octubre, noviembre, diciembre, evalúen cuánto es el ahorro de sus PPM pagados. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar, dicen, ya, yo suspendí 3 meses, mi actividad se empezó a generar de forma normal, pero se van a encontrar en el mes de abril, que quizás no sé, estaban acostumbrados a una devolución de 100.000 pesos con todos los PPM que habían ahorrado, y quizás en abril le toque pagar un impuesto de 20.000. ¿Por qué? Porque suspendieron estos 3 meses. Es suspensión, no, ¿cómo se llama? No postergación, suspendo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Si una vez generada su activación real del negocio y tienen mayor flujo, también podrían evaluar la posibilidad de un mayor ahorro en PPM, dependiendo de los regímenes tributarios y de los flujos de dinero que tengan ustedes. Tampoco estarán afectadas a intereses de reajuste. No, se entiende que son valores nominales del impuesto adeudado. Ojo, sí, pero tienen que controlar sus flujos de dinero porque van a salir propuestos en el formulario 29 por lo que dice aquí, entonces yo no lo voy a poder eliminar, borrar ni nada. Si no viene a la línea de giros, sino viene dentro del mismo formulario 29. Cuando uno desea suspender el PPM, el recuadro donde se ingresa el valor imponible en las ventas, ladito, ahí me entienden dónde. Sí, en el formulario, espérame. A ver, veamos acá. Que los formularios hoy en día están teniendo hartos cambios. Entonces, Abigail me pregunta, cuando uno desea suspender el PPM, en el recuadro donde ingresa el valor imponible, al ladito hay un ítem donde uno puede darle clic, que es la suspensión del PPM. Hay que hacerlo. Sí, si está dando esa alternativa de suspensión, hay que hacerlo. Ya estos días van a ir agregándose cosas. No sé, no he visto ese botoncito, sí. A ver, espérenme. Lo voy a ver acá. Denme un segundo y lo confirmo. Denme un segundo, lo confirmamos al tiro en la plataforma que la mañana no vi ese botón.
Ah, no, ese no es. Ya. Abigail, esa suspensión que tú me dices, es con relación cuando yo pido utilización y tengo pérdidas tributarias de arrastre. No, no es lo mismo. ¿Ya? No es la misma suspensión que estamos viendo acá. Acá basta con informar el pago del PPM. ¿Sí? Ya, sigamos avanzando, si no, nos vamos a quedar corto de tiempo. Sigamos. Entonces, aquí están los pagos provisionales. Y esa fue la que vimos de la postergación de las cuotas pagadas, o sea, de las cuotas por pagar por efecto de la contingencia del mes anterior, de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Me había saltado una, que es lo que hoy día está pasando. Dice postergación del IVA declarado del mes de marzo, abril y mayo en 6 o 12 cuotas, según tus ventas. El IVA que postergue se empieza a pagar en mes de julio, cuando se paga y se declara el periodo tributario junio. Entonces, ¿qué significa eso? Que deben, si llegan a suspender todos los flujos de caja por efecto de que no hay dinero, tienen que controlar muy bien lo que se les viene. Porque, por ejemplo, ustedes van a suspender cuotas de octubre, o cuotas de noviembre, o cuotas de diciembre. Y además van a suspender marzo. Ya van a diferir este pago y lo quieren pagar en 6 o 12 cuotas. También lo van a suspender. Entonces, en el mes de julio, y pueden haber suspendido el impuesto a la renta. No sé si me siguen. Entonces, en el mes de julio, durante julio, los primeros días por efecto de declaración de junio, se viene esta carga de pago de IVAs postergados o pago de IVAs en cuotas. Más quizás el efecto de impuesto a la renta si suspendieron el impuesto, perdón, si postergaron el impuesto del impuesto a la renta para el mes de julio. Así que tienen que tener ojo aquí de controlar súper bien las fechas, súper bien los montos a pagar, para que después en julio no se encuentren con el monto que ustedes no tenían mayor control. Acá dice que en la misma propuesta, esta es la ficha explicativa del servicio, la misma propuesta aquí, a ustedes les van a poder, como dice, la postergación tradicional, que son los 2 meses, que es el total del IVA postergado en 2 meses, o la posibilidad de postergar el IVA en 6 cuotas o en algunos casos en 12 cuotas. ¿Quiénes van a ser 12 y quiénes van a ser 6? Aquellas que son las más pequeñitas, las pymes, ya, aquellas que dinero, ellos van a poder postergar en 12 cuotas. Y aquellas que son un poco más grandes y que facturan entre 75.000 y 350.000 UFs, ellos van a poder pagar en 6 cuotas. Todo nuestro emprendimiento y todos nuestras pymes chiquititas, las que nosotros vemos de forma tradicional, caen en la categoría de 12 cuotas, ¿ya? Pero esa es la diferencia entre decir 6 o 12, sus niveles de venta. Aquellos que venden menos 75.000 UF, 12 cuotas, aquellos que venden más de 75.000 UF y menos de 350 pueden pagar en 6 cuotas mensuales, ¿ya? Y el servicio les da las posibilidades. Ahí está el de 6. Ahí uno selecciona si lo quiere postergar por 2 meses o por las 6 cuotas o 12 cuotas en el caso de PYME, ¿ya? Esto está todo en la presentación. Esto no lo creé yo, lo creó en la base del servicio, está, por eso están los links directos a la plataforma del servicio, ¿ya? Así que el material, el servicio ha tratado de hacer lo más didáctico posible en la explicación de estas materias. Así que se agradece eso al menos para los pequeños contribuyentes que son temas complejos, no son de su dominio, porque en sí su negocio es el dominio, no las materias tributarias. Sigamos. Ese lo habíamos visto. Aquí hay otra alternativa más de flujo de dinero. Dice postergación de 6 o 12 cuotas de pago de giros por IVA. ¿Qué significa eso?
Por ejemplo, ustedes en el mes de enero postergaron un IVA. Entonces, si lo postergaron por 2 meses, el 20 de enero al 20 de febrero al 20 de marzo, el 20 de marzo ustedes, no, miento. Sí, vencimiento en abril, me equivoqué. En febrero al 20 de marzo al 20 de abril, postergaron el mes de febrero. Y deben pagar el 20 de abril este IVA postergado. No sé, 100.000 pesos que postergué de ahí. Ese ustedes los pueden tomar y también pagar en cuotas. 6 a 12 cuotas y se cumple la condición. Entonces vuelvo a repetir, esto es cuando ustedes tienen IVAs postergados y lo más probable es que hayan sido IVAs postergados del mes de febrero. Febrero o marzo. O si ahora en marzo postergan hasta junio. ¿Ya? Principalmente, ¿qué tienen que hacer? Ir a la consulta de los seguimientos de los IVAs postergados, donde ustedes de forma tradicionalmente los pagan, y les va a dar la opción, como aparece acá, que se puede postergar en cuotas. ¿Ya? Entonces, otra alternativa para pagar en cuotas. Si nosotros lo pensamos, ¿qué tenemos? Son 3 alternativas de cuotas. Las voy a anotar en el chat igual para que les pueda salir como ayuda de memoria. Una es pago de cuotas, pago en cuotas, de las cuotas comprometidas de los meses de octubre, me refiero de los IVAs de octubre, noviembre y diciembre. Ese es un diferimiento de pago de impuestos. No significa que no lo van a pagar. ¿Hoy no salió? ¿Parece? No, no me sale. No sale el chat. Ya no importa. Entonces le explicaba. Uno es pagar en cuotas la cuota de los IVA de octubre, noviembre y diciembre. 2. Pagar en cuotas los IVAs de marzo, abril y mayo, ¿cierto? Que en esta etapa pagarlas en cuota a partir de julio. Y 3. Los IVAs postergados que vencen en abril, mayo y junio, pagarlos en cuotas, ¿ya? Pagarlos en cuotas a partir del mes de julio. ¿Ya? Entonces, son 3 cuotas. Entonces, si nosotros lo pensamos, debemos tener un control claro de las cuotas y los IVAs que yo estoy tomando de esta forma. Dudas, preguntas, consultas aquí. Es como medio enredado un poquito porque son distintas alternativas. Las puedo tomar todas incluso, pero tengo que ser ordenado. Insisto, 1, postergar cuotas en cuotas de los meses de octubre, noviembre y diciembre. 2, generar en cuotas el IVA de abril, marzo, abril y mayo, y generar en cuotas los IVAs postergados con vencimiento en abril, mayo y junio. ¿Sí? Dudas, consultas, preguntas. Carla, hace un momento Hugo Troncoso había escrito con respecto a los PPM, si no tengo boletas de honorarios durante un mes, me imagino, no puedo declarar sin movimiento. ¿A dónde está? Está en el chat. Ya lo voy a buscar. Aquí está, don Hugo. Con respecto a los PPM, si no tengo boletas de honorario durante un mes, me imagino, ¿puedo declarar sin movimiento? Sí, sí puede declarar sin movimiento, no hay problema. Sí, incluso cuando uno no tiene movimientos, la obligación es declarar, pero son honorarios, si no tengo boleta, no es necesario. En la boleta, cuando ocurre la boleta de honorario, yo tengo una retención y la debo pagar yo, ahí debo declarar este formulario 29 para enterar esa retención, ¿ya? Pero las empresas las que están afectadas a primera categoría, estas sí o sí deben declarar si no tienen movimiento.
Ya, y esa es la fecha límite hasta el 22, hasta el 28. Ya ves. Acá hay más preguntas, Victoria. Los pagos de IVA que hago todos los meses y los pago a la contadora, ¿son lo mismo que debo declarar ahora hasta fin de abril? Los pagos de IVA que hago todos los meses y los pago a la contadora, ¿son lo mismo que declarar? No entiendo. Victoria, quizás podrías abrir tu micrófono para poder escuchar la pregunta. Sí, a ver, lo voy a ver acá. ¿Aló? Victoria. Ahí está. Ya, ¿en qué consiste la pregunta? Porque me dice mezclas dos pagos, entonces no tengo la duda ahí. Ya. Lo que pasa es que yo tengo un operador acá en Concepción, una agencia de viajes. Ya, Y perfecto. yo emito más facturas. Entonces, cuando Qué yo bueno. emito esa factura, o sea, Ahora están parados, pero... claro, estamos parados, pero el tema es que cuando yo emito esas facturas, ¿Ya? a mí me aparece pagar un IVA. Entonces, ese IVA yo se lo deposito a la contadora junto con su honorario. Perfecto. Claro. Entonces, me refiero a que ese mismo IVA que se iba a declarar ahora es lo que yo ya pagué. Esa es mi... O sea, o tengo que pagar más porque ya le pagué los IVA pues, de las facturas que correspondían. Lo que pasa es que aquí no sé, mira, lo que se suspende es el PPM. 1. Ya. Es con relación al prepago del impuesto del año futuro. Eso lo puedes suspender. Por ejemplo, si a ti te tocaba pagar de PPM 10.000 pesos mensuales, porque tus ventas se mueven más o menos pareja y tienen una tasa, no sé, de un 0.25%. ¿Ya? Ya. Ese 10.000 tú lo puedes suspender por efecto de PPM. ¿Ya? Ajá. Pero por efecto de impuesto al valor agregado es otro impuesto. Entonces, por ejemplo, si a ti te tocaba pagar todos los meses 150 promedio de IVA, que es el IVA débito menos el IVA crédito por las compras. Efecto neto, 150 pagar. Obviamente, si tú no tienes ventas, no te deberá generar pago. Primero. Ya. Ya. Dos, si tuviste ventas, la obligación igual existe. ¿Ya? Pero ¿cuáles son las ventajas y los beneficios que te están dando? Es decir, si usted no tiene plata hoy día, páguenmelo en cuotas. ¿Ya? El IVA no se suspende. El impuesto al valor agregado no se suspende porque es un impuesto a pagar. El igual que pasó con el impuesto a la renta. El impuesto a la renta no se suspendió. El impuesto a la renta lo único que ocurrió es que me están dando más plazo para pagarlo y aquellos que pagaron en exceso se lo estoy devolviendo antes. Ya. Pero los impuestos por ejemplo, no. Por ejemplo, este mes. Claro, por ejemplo, tú dices que los impuestos se hacen hasta abril hasta finales de este mes, ¿cierto? No, ya. El impuesto a la renta. ¿No? El impuesto a la renta hasta el 30 de abril. La renta. Ya. Y el tema de los impuestos mensuales, 20. Si es facturación, el 20. Todos los 20. Sí. Ya. Eso no cambia. Lo que cambia es cómo tú vas a pagar, la forma de pago. Ya. Los procesos de declaraciones, nosotros los contadores, no tenemos cambio. Seguimos trabajando igual, en los mismos plazos, en las mismas fechas, en los mismos tiempos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se cierra el mes, el día 20 o antes, tu contadora te debería haber dicho o informado son 100, pero esos 100 usted lo puede pagar al tiro, lo puede postergar en 2 meses o lo puede postergar en 6 cuotas o en 12, dependiendo de tu característica. Perfecto. O sea, el IVA sigue igual más los 20. Sí. Las fechas porque una cosa es declaración y la otra es pago. Las declaraciones siguen iguales. Ya. Hay que decir, al servicio hay que decirle yo vendí. Al servicio hay que decirle yo tuve ingresos. Pero hoy día suspendo el PPM porque no tengo plata para pagar y necesito plazo para pagarlo. Entonces él te puede dar 2 meses de postergación o 12 cuotas. Eso es lo que te está diciendo el servicio en simples palabras. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Plazo de declaración se mantiene. Ok. Ya.
Dice Janet Molina, yo empecé mi emprendimiento en enero, ya, y no he tenido, nada de venta, o sea, no he vendido. Y declaro sin movimiento es de 3 meses seguidos. ¿Qué pasa ahí? Muy bien, ha cumplido con su obligación, excelente. Janet, debes mantener la declaración sin movimiento. No pasa nada, como no has tenido ingresos, no tienes PPM, no tienes obligación del impuesto al valor agregado y tienes que seguir declarando el servicio, señor servicio, yo no he hecho nada. Porque si tú no le declaras, ya, si tú no le declaras el servicio, el señor servicio dice, usted no cumplió. Por lo tanto, al momento de no haber hecho la declaración, hay un incumplimiento, por lo tanto hay una multa. Entonces, si declaró enero, febrero, marzo sin movimiento, siga declarando sin movimiento hasta que se genere una compra o una venta. Ahí igual ustedes que son emprendedores tengan cuidado, porque el sin movimiento es realmente sin movimiento, o sea, ni compra ni ventas. Si ustedes tuvieron compras, por ejemplo, en el mes de abril, o sea, en el mes de marzo, compraron, pero no pudieron vender, el plazo es el 20 de abril o el 12 de abril, ¿ya? Porque no es una empresa sin movimiento, es una empresa con compras, ¿ya? También tengan ojo en eso. La empresa sin movimiento o declaración sin movimiento deben, ¿cómo se llama? No tienen ni compras ni ventas. Ya, entonces tienen plazo hasta el 20. ¿Eres facturador electrónico? Janet, sí, ya. Entonces tu plazo es el 20. O sea, si no tienes ventas, decláralo hoy día mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debes reconocer ese crédito fiscal. Ya, parece que vamos bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Vuelvo a repetir. Las declaraciones, los plazos de declaraciones, eso no se ha corrido, sigue siendo igual. 2. Lo que se puede suspender es el PPM. ¿Qué significa? Que no lo pago, pero evalúen el cierre del año. ¿Cuánto ahorraron para después del pago del mes de abril del siguiente año? 3. Las cuotas de octubre, noviembre y diciembre se pueden pagar en más cuotas. Los IVAs de marzo, abril y mayo se pueden... Sí, tienes que declararlo sin movimiento. Sí, es que declararlo. Todos los meses hay que declarar. Todo. Y si uno compra maquinaria, siempre hay que declarar los formularios 29, siempre. Toda aquella adquisición con factura debo reconocer mi crédito fiscal. Y al otro mes se va acumulando y se mantiene como remanente. Y si ustedes no lo declaran o no lo declaran bien, pueden perder ese remanente. Entonces ahí hay que hacer la presentación frente al servicio para reclamar esos remanentes fiscales. Entonces todos los meses hay que declarar. Todo. Pongan una alarma. O los días 12 ahí o los días 20. Aunque sea sin movimiento, hay que declararlo igual. ¿Ya? Y lo que le estaba diciendo. Sí, hay que declarar el remanente todos los meses. Ya, y lo que le estaba diciendo es lo último, es que las medidas que se está entregando es pago en cuotas, ¿ya? De las cuotas de octubre, noviembre y diciembre, de los IVAs de marzo, abril y mayo, y de los IVAs postergados que vencían en abril, mayo y junio. Y todo eso es en cuotas. Así que, si van a cogerse algo en cuotas, manténganlo controlado. En cuanto al servicio, les va a decir que deben pagar, pero en cuanto a su flujo de caja, deben considerarlo, ¿ya? Vamos a seguir. Todo esto ustedes lo pueden encontrar aquí en el destacado de las medidas PYME. Les dejo el link, porque cuando uno busca un poco por internet medidas PYME, aparecen también las de octubre. Entonces hay como una confusión entre cuáles son las medidas PYME. Entonces les dejo el link directo y aquí están todo lo que hemos conversado en cuanto a las declaraciones, las postergaciones, el PPM. Y ahí está cada slide, la lámina, bastante bien explicado, ¿ya?
que les puede servir para reforzar sus dudas, ¿ya? Y que hoy día conversamos también para que ustedes la pudieran comprender. Y ahí está el link de acceso directo, que es lo que vimos acá, y obviamente esto está todo documentado con eso. Yo creo que hasta aquí de las medidas, más o menos ya tenemos un poco más claro de lo que quizás desconocíamos y hoy día tenemos como alternativa. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? En cuanto a las medidas, porque ya el tercer ítem tiene que ver con lo que se nos viene en el futuro. Entonces, para cerrar este punto de las dudas en cuanto a Abigail, ¿nos podemos pasar un poquito más? Porque ya son 5 para las 4. Sí, un poco más, tal vez unos 15 minutos si necesitas. Sí, para poder terminar el punto 3, que es como introducción a quizás un futuro webinar. Ya, sí, excelente. No hay problema. Dudas, preguntas de las medidas PYME, que a veces es como un poquito más enredado. Ahora viene de los regímenes tributarios pymes. Ahora se viene eso, ¿ya? Pero antes de las medidas, ¿ok? ¿Sí? Parece que sí, perfecto. Ya. Ahora vienen los regímenes tributarios. Ustedes cuando inician la universidad, en primera categoría, y hacen todos sus trámites, crean empresa en un día, ¿qué más hacen? Van al servicio, tratan de tener la autorización para timbraje de boletas. Y hay una parte que le llaman el inicio de actividades y le preguntan, señora, ¿qué régimen tributario se quiere acoger? ¿Alguno ha respondido esa pregunta cuando ha hecho su emprendimiento? Ahí escriban en el chat si pueden. Sí, bien. ¿A qué régimen tributario están acogidos? ¿Saben los que tienen emprendimientos de empresa a qué régimen tributario? Completo. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya. Les cuento. Hasta el año pasado nosotros teníamos 4 regímenes tributarios. ¿Ya? Uno, el denominado atribuido. El segundo es semi-integrado. El tercero era 14 ter, ya que lo más probable es que el 80% de los emprendimientos estén, miento, el 70-60% de los emprendimientos están en 14 ter por sus características. Ahí está, ahí atribuido. Y renta presunta. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Existió una ley de modernización tributaria, ¿ya? La ley de modernización tributaria. Esta ley es bastante atípica. ¿Por qué? Porque salió promulgada en el mes de febrero, a fines de febrero, la última semana de febrero, pero hay un efecto retroactivo. ¿Por qué? Porque se aplica a partir del 1 de enero del 2020. ¿Qué significa eso? Que ustedes hoy día tienen la obligación de revisar sus negocios y saber en qué fueron clasificados. ¿Ya? Ese es el primer ejercicio. Entonces, hoy día, mañana, cuando declaren sus impuestos, revisen en cuál fueron clasificados. ¿Ya? Porque igual es difícil decirle, vean lo que era antes y lo que es hoy día. Validen lo que es hoy día. ¿Por qué? Porque eso va a significar sus obligaciones futuras. O si quizás no les convenga lo que el servicio les asignó por sus características y por lo que venía en el pasado, ustedes tienen la posibilidad de cambiarse. ¿Ya? Y esa es una fecha clave. Cuando se dicta la ley, dice, estos son los nuevos regímenes tributarios y hay plazo para cambiarse hasta el 30 de abril del 2020. Nosotros los contadores nos queríamos morir, literalmente. ¿Ya? Literalmente. ¿Por qué? Porque estábamos en un proceso de operación para entender cuáles eran las diferencias entre un régimen y otro. Ya nos estábamos recién acostumbrando a los regímenes antiguos
que de antiguo no tenían mucho porque partieron en el 2017 y ahora tenemos nuevos regímenes tributarios, ¿ya? Entonces, les cuento un poquito de historia para que entiendan lo que el profesional a cargo que quizás tengan ustedes está pasando y para que ustedes también pongan ojo en que hay algo que hacer, al menos, o hay algo que revisar, ¿ya? Dada la contingencia de COVID, dada la contingencia que igual algunas instituciones, como el Colegio de Contadores dijo, señor, estamos entre medio de un proceso de renta, hubo un cambio en la fecha, ¿ya? Y esto se prorroga hasta el 31 de julio para adoptar el régimen en el caso que los contribuyentes quieran cambiarse. ¿Qué significa esto? El ejercicio que ustedes tienen que tener es saber en qué están y si ese que están, ¿cierto?, les conviene o no les conviene. Si les conviene, se mantienen y no tienen que hacer nada, pero en el caso que ustedes digan, no, parece que eso no me conviene, parece que no cumple para mi negocio, tienen la posibilidad de cambiarse a otro régimen, cumpliendo los requisitos, hasta el 31 de julio. ¿Se entendió ese concepto? Insisto, hoy día ustedes tienen asignado uno. Revisen si ese uno les sirve, ¿ya? O se adecúa a su giro, actividades y propiamente tal ingreso. Si eso se adecúa, no tienen que hacer nada, porque ya lo tienen hecho. Pero si eso no se les adecúa o no está muy acorde a lo que ustedes ven en su negocio mes a mes, año a año, tienen la posibilidad de cambiarse hasta el 31 de julio. ¿Dónde se cambia eso? Es en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, en el cambio de régimen tributario mediante una solicitud, ¿ya? Y ahí usted hace una declaración jurada que cumple con todos los requisitos y elementos, y ahí después ustedes pueden optar al otro. Entonces, una fecha clave, después que pase un poco la renta, un poco que pase el mes de mayo, en junio quizás podrían ser bueno que retomen este tema y validen en qué régimen tributario van a quedar. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, ejercicio para la casa, validar en qué régimen tributario se encuentran. Aquellos que están en atribuido, les digo que el atribuido se eliminó. Ya el atribuido ya no va. ¿Cómo 31 de octubre? Janet, ¿es una pregunta? 31 de julio, perdón, 31 de julio. Dije octubre, sorry. 31 de julio, esa es la fecha clave. ¿Ya? 31 de julio. Es que estoy media confundida, tanta fecha, octubre, noviembre, marzo, abril. Pero esa es la fecha clave, 31 de julio. ¿Sí? Ya. Aquí yo hice un breve resumen descriptivo, ya para que ustedes no se vayan tan vacíos de estos regímenes tributarios, de los denominados ProPyme, ¿ya? Que en sí son dos. Uno es el ProPyme general. ¿Quiénes van a quedar en este ProPyme general o quiénes quedaron en este ProPyme general? Después les voy a mostrar la pantalla donde lo pueden revisar, ¿ya? Lo dejo anotado. El ProPyme general es para aquellos que principalmente están acogidos al régimen tributario el 14A, ¿ya? O aquellas pymes pequeñas que tienen ventas menos 75.000 UF. O sea, de forma automática, los que están en el 14A y aquellas pymes menores de 75.000 UF quedaron en este que se llama ProPyme general. Aquí la base es lo importante y el cambio que tenían. Antiguamente la base para el impuesto era la contabilidad completa. Hoy día no. Es ingresos percibidos menos gastos pagados. Eso es ProPyme general. Y ustedes dirán, ¿se parece al 14 TER? Sí, pero no es igual, porque aún así que simplificaron la determinación de la base imponible, ya debo tener contabilidad completa igual. ¿Sí? Luego de eso, también nos dan PPM fijos, ¿ya? De las tasas del 0,25 o 0,5% dependiendo de nuestras ventas. Antiguamente la tasa de PPM dependía del impuesto pagado el año anterior. Entonces quizá en algún momento ustedes tuvieran una tasa del 15%, del 10%, del 3%, porque dependía del impuesto pagado el año anterior. Aquí hay tasas fijas, ¿ya? De 0,25 o 0,5 dependiendo de la venta.
¿Puedo pagar más? Sí, pueden pagar más. Y les recomiendo generar el ejercicio muchas veces de pagar más si es necesario para que no les impacte en el mes de abril. En este régimen se debe pagar impuesto de primera categoría con una tasa del 25%, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia del atribuido? El atribuido, por ejemplo, la empresa ganaba 1.000 y el socio tributaba por los 1.000, ¿cierto? Ese es el ejercicio. Hoy día no. El ProPyme, si la empresa ganó 1.000, va a pagar por los 1.000, o sea, 250, y el socio va a tributar en base a sus retiros, o sea, en base a lo que realmente sacó de dinero de la organización. Entonces, si se dan cuenta, es una combinación de varios conceptos y elementos. Ese es el ProPyme en general. Contabilidad completa, un PPM del 0,25, paga impuestos de primera categoría y los socios van a pagar sus impuestos finales a nivel de retiro. Después hay otro, que es el denominado ProPyme transparente. Yo sé que estos elementos es harta información y para 15 minutos es súper poquito, pero ahí con Abigail vamos a tratar de hacer otro que específicamente en hablar y desarrollar estos temas para que estén atentos a la Academia de Working Place. Y tenemos el ProPyme transparente, que aquí, ¿quién cayó? Principalmente los que estaban acogidos a 14 TER. Todas las empresas que estaban acogidas a 14 TER partieron a ProPyme transparente. Siguen teniendo la base de ingresos y egresos, ya lo mismo, gastos pagados, deben llevar su libro de caja por efecto de obligación, así que aquellos que son 14 TER y están haciendo su declaración a la renta y no tienen el libro de caja, tienen que ponerse al día, ya, porque es una obligación. Después, ellos van a tener como alternativa la contabilidad completa, ¿ya? No es una obligación, pero es una alternativa, ¿ya? También la tasa de PPM es diferenciada de un 0,2% o un 0,5%, dependiendo de los niveles de venta. Aquí, ¿qué ocurre? Igual que hoy día, no hay mucha diferencia, pero aquí la ley declara que el impuesto de primera categoría se suspende. Hoy día el 14 TER lo puede suspender, ¿ya? El 14 TER lo puede suspender, o puede pagar. En cambio ahora, en el transparente, lo suspende, y los que pagan el impuesto son los dueños. Contabilidad completa, ¿qué significa? Balance, libro diario, libro mayor, registros tributarios. Eso significa contabilidad completa. Y los dueños van a asumir el impuesto de la empresa, obviamente con distinta tasa. ¿Sí? Y después van a quedar otros dos regímenes tributarios, uno el denominado semi-integrado, ya que este es principalmente para las empresas grandes, donde la tasa es de un 27%, donde los socios no van a poder aprovechar el 100% del crédito pagado por la empresa. Y después tenemos el cuarto de renta presunta, ¿ya? Que solamente 3 actividades económicas se pueden acoger, agrícola, minera y transporte, y que tiene una tasa del 25%. Y sus propietarios igual tributan en base a esta renta presunta, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, antiguamente nosotros teníamos una mezcla de regímenes tributarios según características financieras, jurídicas, toma de decisiones de los dueños, etc. Hoy día, este nuevo sistema lo que quiere hacer es que las pymes, o sea, las medianas y las pequeñas, tributen de forma más simplificada, ya, más simplificada, y que las genere lo más cercano al ejercicio, y para poder tenerlas alineadas. Y las grandes tienen otro régimen tributario que es muy parecido a lo que teníamos antes, ¿ya? Y que también estén alineadas, ¿sí? Ya. Aquí hay que tener cuidado. Generalmente cuando se habla mucho de la simplificación de las cosas, la simplificación, generalmente uno dice, ay, entonces no necesito más al contador, ¿ya? A mí me han llegado casos que sí, aún así, siendo tan simplificada esta cosa, existen terminologías que no se entienden, conceptos que no se entienden. Entonces quizás el contador, nosotros no, por efecto de recursos, no los necesitemos todos los meses, porque yo aprendí a hacer mis impuestos mensuales quizás,
pero sí tratan de siempre tener una orientación de forma más permanente, trimestralmente quizás que los revisen o semestralmente, y no sea solamente en el mes de abril para la operación renta, ¿ya? Porque estos temas se ven más simples y lo ideal es que sea así, que cada vez se sistemicen, se sistematicen un poco, no, automaticen un poco más estos procesos, pero hay terminología, conceptos y conceptos de la ley que en primera instancia a los emprendedores o dueños de empresas no es tan fácil de entender a la primera, ¿ya? Entonces, esta introducción es para decirles que hoy día ustedes están clasificados en un régimen tributario, ¿ya? Busquen cuál es su régimen tributario, busquen sus características. De Working Place les van a enviar esta presentación que generamos de vía resumen y en junio, julio, si necesitan orientación en qué régimen tributario acogerse, llamen a sus contadores o llamen a alguien de confianza que tenga conocimientos tributarios y que los asesore en esta parte, ¿ya? Porque son elementos importantes. Y la fecha clave es el 31 de julio para estos regímenes tributarios. ¿Sí? Dudas, consulta. Nosotros somos un equipo de chicas, ya que está el equipo de Parra y Asociados, no soy solita, somos varias, ya, y siempre estamos publicando cosas. Ya aquí nos les dejamos nuestra página web, el Facebook y el Instagram, porque siempre estamos dando tips o estas mismas cosas que hacemos en conjunto con Working Place o cursos para pequeños emprendedores a menor costo, ya, porque en el conocimiento igual está la posibilidad de no cometer tantos errores, sobre todo cuando son emprendedores, ya, porque hay mucho desconocimiento, no son materias fáciles, hay terminología un poquito más compleja. Así que igual les dejo eso para ahí puedan curiosear, navegar y va a ir habiendo información todo, no todos los días, no prometo todos los días, pero sí estamos de forma constante informando esto de las medidas, informando algún curso o informando las mismas relaciones que tenemos con Working Place mediante estos tipos de actividades. Dudas, preguntas, consultas, quizás les lancé una cantidad de información importante, no fácil de entender a la primera, pero les genero la duda para que estudien esta parte, esta dinámica y se hagan asesorar. Sí. Y el joven me hizo una pregunta, ¿de dónde veíamos el régimen? Como para terminar esta parte. Yo voy a entrar. Mientras tanto, si quieren hacer preguntas. ¿Aló? Escucho. Hola, mira, yo tengo una consulta. Yo estoy acogida a ProPyme General. Me da la opción de cambiar a contabilidad simplificada o de inscribirme en ProPyme Transparente. En términos prácticos, ¿qué régimen es mejor, más fácil de llevar y de entender? Los tres tienen su grado de complejidad y su ¿cómo se llama? Ninguno es más fácil que el otro. Ya, porque los tres tienen, sobre todo en el ProPyme como general, tanto el transparente como el general, la base imponible siempre va a ser la misma, ingresos menos egresos, que es como lo nuevo comparado con los años anteriores. Siempre va a ser ingresos menos egresos. Pero la diferencia va a ser las obligaciones. Por ejemplo, en el transparente, tu obligación es llevar el libro de caja. ¿Sí o sí? ¿Ya? Todos los meses el libro de caja. Y en el general no es necesario. En el general sí tienes, lo que pasa es que en el general el libro de caja finalmente es la cuenta de banco. Entonces tu cuenta de banco va a estar en el balance. Exactamente, va a estar en el balance. O sea, en este caso me convendría cambiarme, o sea, seguir en el ProPyme general, pero cambiarme a contabilidad simplificada. Exactamente. Sí. Y efecto de suspensión de corrección monetaria y otras variables. Claro. Y llevar todos los registros de contabilidad completa. Exactamente. Ya, muchas gracias. No significa que, buena pregunta o buena afirmación, no significa que yo por ser transparente no lleve contabilidad.
Tengan cuidado en eso, porque pasó mucho con el 14 TED. Ah, yo no llevo contabilidad, total, no me importa, yo ingreso menos ingreso y eso es lo mío. Pero cuando quieren crecer, ya, cuando quieren crecer, y le pegaron el palo al gato y hay alguien que quiere invertir en su compañía o en su empresa, o ustedes quieren pedir un préstamo al banco, no tienen contabilidad. O quieren postular algún fondo y no tienen contabilidad. La contabilidad no es para pagar impuestos. La contabilidad es para tomar decisiones y una herramienta de gestión. ¿Ya? Entonces, realmente nosotros asociamos contabilidad a pago de impuestos, pero es más que eso. Así que evalúen ahí siempre tener una contabilidad de forma paralela. Ya, para responder a la persona, aquí cuando uno ingresa en MISI, en esta esquinita aparece el régimen. Fíjense, esta empresa es ProPyme General 14D, o sea, la primera, empresa de menor tamaño, contabilidad completa, es en primera instancia. Yo el año pasado estaba en 14. ¿Y dónde me voy para cambiar? Aquí, en peticiones administrativas. Aquí está regímenes tributarios, inscripción de regímenes tributarios, y me dan las alternativas. Ya me dan los ingresos, el promedio y todo, y me dan las alternativas. Yo me puedo ir al contabilidad simplificada, me puedo inscribir en el transparente, y me puedo inscribir en el semi-integrado. O sea, esas son mis alternativas. Ah, ya. Disculpa. Dígame. ¿Alcanzo el tiempo? Sí, la última, respondemos la última. Ya, mira, lo que pasa que, bueno, yo postulé a un capital semilla, ¿Ya? Y gané, entonces hice compras en enero y febrero de equipamiento. Sí. En marzo participé en una feria y hice la declaración del formulario 29. Perfecto. Y bueno, y tenía obviamente remanente. Yo tomé una capacitación contigo en contabilidad hace poquito tiempo atrás, así que puedo hacer súper bien el formulario 29. Ah, qué bueno. Ahora la declaración. Fue buena experiencia entonces. Mi consulta es ahora para la siguiente declaración que tengo que hacer del formulario 29, ya no tengo ventas. Entonces, ¿Ya? mi pregunta es si tengo que, bueno, voy a declarar sin movimiento, pero al declarar sin movimiento, ¿qué hago con el remanente que me queda? Porque me queda remanente en enero y febrero de la compra de equipamiento. Cuando usted entra al formulario 29, a ver la propuesta, ¿cierto? ¿Sí? Le va a aparecer automáticamente el remanente que le quedó del ejercicio anterior. Ah, súper. Y entonces después le pongo declarar hasta el final, digamos, con el formulario 29, y estaría lista, digamos. Exactamente. Pero valide que le aparezca el remanente. Ah, ya. Sí, y debiera incluso aparecerle el remanente con unos pesitos más, porque viene reajustado. Ah, entonces, ya. fíjese en el formulario de febrero, ¿cuánto le quedó de remanente? Entonces, no sé, le quedaron 100. En el mes de abril hay una parte que dice remanente del periodo anterior, o remanente del ejercicio anterior. Sí, sí lo recuerdo. Y deberá aparecerle como 101, 102. Y ese lo tiene que arrastrar y aparecer que le aparece 101, 102. Si no tuvo compras ni venta ni nada, al menos el remanente deberá aparecerle. Si no, lo va a perder. Ah, claro. Veo que me aparezca en el formulario, digamos. Tiene que aparecer. Aparece como un resumen del formulario completo ahí donde uno... Exactamente. Digamos, y fíjese que diga remanente de ejercicio anterior. Ah, ya. Y de ahí que me fije que aparezca el valor, le doy a aceptar hasta terminar el proceso. Y continúa. Ah, súper. Ya. Y puedo seguir haciendo el remanente para hasta que tenga, digamos, ventas. Actividad económica. Sí, ya. Súper. Yo sé que los minutos son poquitos siempre, pero espero haberlos ayudado a entender estas materias. Son el día a día. Yo igual las tuve que estudiar entre estos días porque entre estos días apareció la información y creo que fue una buena forma de transferir conocimiento a ustedes mediante la oportunidad que nos da Working Place. Así que ahí les dejo mi contacto para que revisen las plataformas que nosotros tenemos de redes sociales que también tratamos de apoyar a los emprendedores. Agradezco su asistencia. No sé si Abigail quiera decir algo más.
agradecer tu tiempo, tu disposición. En realidad, siempre tenemos como muchas dudas, pero de verdad que te agradezco. Ya, muchas gracias Andrea por tus palabras, y también agradecerte a ti, Carla, por tu tiempo, por hacer una clase súper didáctica, por resolver la duda a todos nuestros emprendedores también que nos siguen y nos siguen a través de Working Place. Agradecerles a todos los asistentes que han estado participando. Estoy segura de que toda esta información que les ha brindado Carla les va a ser de mucha ayuda. Y como ya ella mencionó, se les va a enviar las presentaciones de este webinar, de esta charla, y le voy a copiar en el correo a Carla por si alguna de ustedes o alguno tiene alguna duda y la pueda contactar directamente, o como ella está mostrando ahí, pueden seguirla a través de sus redes sociales directamente. Y también a nosotros a través de Working Place CL, estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, y pueden seguir inscribiéndose. Recuerden nuestros siguientes webinars a través de nuestra academia Working Place. La siguiente semana tenemos talleres de inteligencia de negocios, de Power BI, de transformación digital. Vamos a también hacer un pequeño taller de finanzas. Entonces la información está súper variada y la intención es poderles ayudar. Así que muchísimas gracias por su atención, por quedarse hasta el final, y nos vemos en una siguiente oportunidad con Carla, tal vez con otro tema que complete este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias.